Bueno, buenos días, buenas tardes a todos, a las personas que estén viendo este video. Les habla Luisa Restrepo y la idea con esta presentación es darle a conocer a ustedes la propuesta de doctorado y los avances que se han desarrollado hasta el momento. Y bueno, el nombre de nuestra tesis en general es un enfoque de desarrollo sostenible para el ciclo de vida de los sistemas ciberfísicos autoadaptativos. Listo. El equipo de trabajo está conformado por los profesores José Aguilar y Mauricio Toro como codirectores, la profesora Elizabeth Suescún como la directora del proyecto y yo, Luisa Fernanda Restrepo, como la estudiante de doctorado. La agenda a desarrollar será la siguiente. Primero les hablaré sobre la propuesta de la tesis. Luego les explicaré cuál es nuestra motivación de desarrollar este trabajo, cuáles son los antecedentes teóricos, lo que se ha culminado hasta el momento, lo que está en proceso y los retos que siguen. Entonces, el presente proyecto tiene como objetivo principal, como le dice acá, el desarrollo de un framework arquitectural que posibilite el desarrollo de sistemas ciberfísicos autoadaptables sostenibles. ¿Sí? Es decir, un framework que permita soportar a largo plazo en los sistemas ciberfísicos los cambios en sus requisitos, en su contexto de ejecución, en el funcionamiento del sistema mismo, de tal manera que estos puedan ser sostenibles desde varios frentes, ¿sí? Por ejemplo, el económico, el ambiental, social y técnico. Y el diseño de este framework será de aplicación en el diseño de sistemas ciberfísicos autoadaptables en general. ¿Listo? Como objetivos específicos se definieron tres. Primero, se definirá un marco conceptual de lo que es sostenibilidad en software, ¿sí? Lo que nos permitirá tener una visión unificada de lo que es sostenibilidad en términos de las dimensiones económicas, técnica, ambiental, social e individual. ¿Listo? Segundo, es desarrollar un diseño de alto nivel que permitirá el desarrollo de estos sistemas ciberfísicos autoadaptables y sostenibles. Y tercero, sería demostrar el uso del diseño propuesto aplicándolo en un entorno agroindustrial. Bueno, nuestra motivación principal es que ahora estamos en una era de transformación digital en donde cambian los sistemas y los modos de producción y hay un uso creciente de tecnologías de vanguardia como los sistemas embebidos, los sistemas ciberfísicos, Internet de las cosas, y en todos estos sistemas confluyen plataformas de software y de hardware especializados y el negocio, especialmente los sistemas ciberfísicos, está creciendo de una manera acelerada, pero estos rápidamente se vuelven obsoletos, ya sea por el desgaste de los componentes, porque cada vez pues sacan mejores chips y sensores, y no solo por la parte física, sino que también la tecnología que compone estos sistemas se vuelve obsoleta, porque hay cambios en los contextos y en los requisitos, pues estos requisitos se vuelven inestables. Y todo eso conlleva a diversos desafíos técnicos, entre los cuales se encuentra el diseño arquitectural del sistema y su sostenibilidad, ¿sí? Entonces, como sabemos, el tema de sostenibilidad en todas sus dimensiones, la económica, ambiental, la técnica, la social, pues se ha vuelto un tema muy importante a nivel mundial. Y una de las principales motivaciones es que no hay evidencia de que se haya abordado la sostenibilidad principalmente desde la perspectiva técnica, social y económica, porque sí se ha trabajado un poco en la parte ambiental con el tema de la eficiencia energética, pero en las demás no tanto. Entonces por eso nosotros buscamos superar todos esos desafíos que anteriormente les mencioné con el desarrollo de un framework arquitectural que permita el diseño de sistemas ciberfísicos autoadaptables, es decir, que sean rentables y técnicamente robustos. En este proyecto encontramos dos grandes áreas de conocimiento. Primero, la ingeniería de software y segundo, la ingeniería de sistemas. Y les explicaré un poco de ambas en el contexto de este proyecto. Primero, la ingeniería de sistemas
No debemos confundirla con ingeniería de software, no son iguales, ¿sí? Porque la ingeniería de sistemas es una disciplina holística e integradora en donde contribuyen los ingenieros estructurales, eléctricos, mecatrónicos, también incluye a los de software y pues muchos más ingenieros. Y todas estas disciplinas se unen para producir un producto coherente. En esta disciplina se construyen los sistemas ciberfísicos y estos sistemas se componen de un sistema embebido que corresponde a un sistema que procesa información que está incorporada en los productos, por ejemplo en los aviones, en los trenes, en los barcos y pues muchos más productos tienen un sistema embebido. Por ejemplo, un carro tiene un sistema embebido que controla el sistema de los airbags, ¿sí? Y hay una relación ahí con lo físico, porque estos interactúan con el ambiente, ya sean pues mediante métodos de comunicación. En este caso, pues la relación se da mediante sensores de impacto o choque que activan el airbag, ¿sí? Siguiendo el ejemplo. Y este tiene unas restricciones de tiempo, energía y espacio, ¿sí? Porque si el carro se queda sin energía, los sensores no funcionarían y pues si el airbag no se activa en el tiempo que debería hacerlo, pues sería fatal para el usuario. Y pues pues debe estar como en un espacio reducido y en X condiciones. Listo, entonces cuando nosotros hablamos de una relación con el entorno físico y un sistema que procesa información, se habla de un sistema ciberfísico. Este tipo de sistemas tiene un gran potencial pues porque proveen una amplia gama de aplicaciones y servicios innovadores, prácticamente lo que te imagines, como los carros autónomos que eran un sueño y pues ahora son realidad. También se puede pensar como en el vuelo autónomo, nuevos equipos para ayudar a pacientes con enfermedades, reducir el consumo de energía en los edificios, equipos de reconocimiento facial para la seguridad pública, la robótica, la trazabilidad en animales agrícolas, entre muchas otras aplicaciones que tienen estos sistemas ciberfísicos. Entonces, un sistema ciberfísico se compone básicamente de tres capas. Una capa física en donde encontramos los sensores, los actuadores, los móviles, listo. Y una capa de red que sirve como medio de comunicación entre la capa física y la capa ciber. Acá se utilizan diferentes protocolos de comunicación como HTTP, REST, MQTT y ya pues en la capa ciber podemos decir que es todo lo que concierne a la ingeniería de software, que de hecho incluyendo a la capa de red. Entonces en esta capa, en la capa ciber, encontramos servidores, bases de datos, aplicaciones, etc. ¿Listo? Entonces algo muy importante en el diseño de estos sistemas es la autoadaptación, que es la capacidad de estos sistemas de modificar su comportamiento o su estructura en respuesta a cambios en el entorno o cambios en los requisitos, ¿sí? Y un método muy utilizado para alcanzar eso es el famoso MAPK, lo que ven ustedes ahí en el círculo amarillo. ¿Listo? Entonces MAPK es una técnica de autoadaptación que está dividido en 5 componentes, que es el monitor, analyze, plan, execute y knowledge. El componente monitor es el que recopila la información al monitorear los datos de los sensores, ¿sí? Y otras fuentes, y constantemente está actualizando el componente de conocimiento, que es el que está en el medio. El componente analyzer, este componente es el que analiza los datos que están almacenados en el componente de conocimiento y determina si se necesita realizar algún cambio para satisfacer los objetivos del sistema. ¿Listo? Entonces, si se necesita una adaptación, el componente en plan crea un procedimiento para alcanzar una nueva condición que pueda satisfacer las metas del sistema. Bueno, y el componente execute pues es el que finalmente ejecuta ese plan. ¿Sí? Y como vieron, pues el componente knowledge es la base de conocimientos compartida para los otros componentes. Entonces, por ejemplo, si hubo un fallo, el sistema mismo se adapta, o si hay nuevo nodo o sensor, él lo integra al sistema. ¿Sí? Entonces acá pues les hablé sobre esta técnica de autoadaptación que es el MAPK, que es el dominante, es el más utilizado, pero también hay otras técnicas de autoadaptación, como es los sistemas multiagentes y Machine Learning. Entonces en los sistemas multiagentes, acá pues tenemos agentes autónomos que interactúan, cada uno actuando, aprendiendo o evolucionando individualmente en respuesta a esas interacciones con sus propios entornos, ¿sí? Y en Machine Learning pues se utilizan pues algoritmos probabilísticos,
para, por ejemplo, reducir el volumen de datos, el tráfico de red entre los dispositivos y los servicios en la nube, ¿sí? Bueno, volviendo a la imagen inicial, entonces acá les muestro dos conceptos muy asociados al término de sistemas ciberfísicos. Primero es el de Internet de las Cosas, ya que estos tipos de sistemas pues también tienen una relación entre un sistema embebido y la capa física. Pero en este es más fuerte la comunicación, es decir, cuando estos sistemas ciberfísicos interactúan y cooperan entre ellos mediante métodos de comunicación, se les conoce más como Internet de las Cosas. Y la explotación de estas tecnologías para la producción se le ha llamado como Industria 4.0. Por eso en nuestro trabajo incluimos estos términos, pero siempre nos enfocamos en sistemas ciberfísicos autoadaptables. Bueno, ahora hablemos de la otra área de conocimiento, la ingeniería de software, que como vimos hace parte de los sistemas ciberfísicos, pero en la ingeniería de software está fuera de sus dominios la parte física, ¿sí? Entonces recordemos que los sistemas de software son abstractos, son intangibles y no están gobernados por procesos de fabricación o leyes físicas, ¿sí? Entonces este se ocupa de todos los aspectos de producción de software, desde la concepción inicial hasta la operación y mantenimiento de este. Acá en este trabajo pues nos enfocaremos en la fase de diseño, que es la que compete al proyecto. Entonces en la fase de diseño es donde se desarrolla la arquitectura del sistema, basado pues en las funcionalidades y los atributos de calidad que se definan en la fase de especificación y análisis. Entonces primero, una arquitectura es una representación de un conjunto de estructuras de software, ¿sí? De las funciones, de sus relaciones y sus propiedades. Es decir, la arquitectura es una abstracción del sistema total, ¿sí? Segundo, un requisito no funcional o atributo de calidad describe un servicio o capacidad que un sistema debe proveer y que influye fuertemente en la arquitectura de este sistema, ¿sí? Entonces, para que nos quede claro, un requisito funcional define el que debe hacer el sistema, pero el atributo de calidad o requisito no funcional es el que define el cómo lo debe hacer. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, un requisito funcional es, por decir, cuando el usuario presiona el botón verde, entonces aparece un cuadro de diálogo, opciones. ¿Listo? Entonces el atributo de calidad, por ejemplo, sería de rendimiento. Podría describir la rapidez con la que debe aparecer ese cuadro de diálogo, a que debe ser en menos de un segundo, y pues obviamente este tipo de decisiones influye en la arquitectura del sistema, porque eso quiere decir que la eficiencia y los recursos en el servidor se deben aumentar para que funcione esto sin problemas, ¿sí? Entonces otro podría ser la frecuencia con que esta función fallará y la rapidez con que se va a reparar. Otro podría ser en cuanto al control de calidad de usabilidad, ¿sí? Que debe ser pues fácil de aprender. Todos estos atributos están definidos en la ISO 25000, en donde esta norma internacional define 8 atributos de calidad generales listados acá en pantalla, que permiten clasificar estos atributos de calidad de un sistema. Y bueno, ¿por qué estos atributos son importantes para nuestro proyecto? Porque la sostenibilidad está fuertemente relacionada con esos atributos de calidad, principalmente el atributo de mantenibilidad, ¿sí? Que se define como la capacidad del producto de poder ser modificado. Entonces esto quiere decir que la calidad de una arquitectura define fuertemente la sostenibilidad de esta, ¿sí? Eso quiere decir que si mi arquitectura es flexible, mantenible, evolutiva, entonces el mantenimiento que se haga es a largo plazo, a bajo costo y con esfuerzo reducido, lo que lo haría un sistema sostenible. Notemos que en este proyecto el término sostenibilidad no se utiliza en el sentido de respetar el medio ambiente como se hace en otros dominios, sino que también en el sentido de la longevidad y la rentabilidad del sistema. Por eso debemos tener en mente que la sostenibilidad se divide en 5 dimensiones. ¿Listo? Entonces primero tenemos la dimensión económica. Esta se enfoca en los activos, el capital, el valor agregado, y esta dimensión es asociada por algunos autores con el atributo de compatibilidad. ¿Listo?
También está la dimensión técnica, que se refiere, como les decía, a la longevidad de la información, de los sistemas y su adecuada evolución, ¿sí? Entonces esto incluye el mantenimiento, la innovación, la obsolescencia, la integridad de los datos y se asocia directamente con el atributo de mantenibilidad. ¿Listo? Tenemos la otra dimensión, que es la ambiental, en donde esta debe garantizar pues que no deben haber efectos negativos en los entornos a lo largo pues de estas actividades que se desarrollan en la ingeniería de software. Este normalmente pues se asocia con la eficiencia energética, que hace parte del atributo del rendimiento. Listo. También está la dimensión social, en donde acá lo que se busca es proteger los intereses de las comunidades sociales. Esta dimensión incluye la equidad social, la justicia, el empleo, y se asocia mucho con el atributo de la usabilidad, ¿sí? Porque esos sistemas deben ser accesibles. Tenemos también la dimensión individual, o otros autores lo llaman como la personal, y se refiere al bienestar de los seres humanos como individuos, ¿sí? Sí no hemos encontrado como una asociación con algún atributo de calidad. Entonces, según Koziolek, un sistema de software es sostenible si se puede mantener y evolucionar de una manera rentable durante todo su ciclo de vida. Sí, esta definición está muy relacionada con las dimensiones técnica y económica, y es el enfoque que nosotros seguimos en la siguiente sección que les mostraré. Entonces, teniendo claro todo esto, nosotros lo primero que realizamos fue una revisión de literatura que nos permitiera identificar las tendencias y los retos en la construcción de estos sistemas ciberfísicos autoadaptables sostenibles, ¿sí? Y el análisis se hizo para cada una de las fases del ciclo de desarrollo de los sistemas. Para esto fue necesario crear un híbrido entre el ciclo de la ingeniería de sistemas y el ciclo de la ingeniería de software, y como resultado pues surgieron las siguientes fases, son 7 fases, ¿sí? En donde la sostenibilidad impacta principalmente la fase de diseño. Y para cada una de esas fases se identificó la tendencia en el desarrollo de estos sistemas. Y como resumen general, pues acá lo pueden ver en la gráfica, pero entonces encontramos que los diseños de los sistemas ciberfísicos autoadaptables no se limitan a dominios de aplicación particulares. El rendimiento fue el atributo más utilizado en todos los diseños que encontramos. MAPK es la metodología de autoadaptación más utilizada y es aplicada en la capa ciber. La creación de proyectos basados en componentes es la técnica más utilizada para el desarrollo de los diseños que proponen los autores. No identificamos pruebas unitarias y de integración, y la mayoría de las pruebas de los sistemas son simulaciones de estos diseños, ¿sí? Esto como general. Bueno, pero ya mirando para cada una de las fases que encontramos en cuanto a la sostenibilidad y la autoadaptación, empezaré primero por la sostenibilidad. Entonces, como les decía ahora, nosotros nos enfocamos en la definición de Koziolek y por ende nos basamos en la dimensión económica y en la dimensión técnica. ¿Listo? Entonces, el icono que ustedes ven ahí, sin información, indica que no encontramos evidencia en esa fase. Entonces, como vemos, para las fases de implementación, integración, calidad de control y mantenimiento, no encontramos ninguna evidencia en cuanto a la sostenibilidad técnica y económica. ¿Listo? Pero en la fase de planeación, pues encontramos que los autores planean usar técnicas de bajo costo como algoritmos probabilísticos, ¿sí? Apuntando pues a la dimensión económica. En la fase de especificación a sostenibilidad, desde la perspectiva técnica, encontramos que está implícita en la especificación de atributos como la mantenibilidad, la escalabilidad y la seguridad, ¿sí? Desde la perspectiva económica no se encontró información explícita, pero la sostenibilidad se puede asociar implícitamente con los atributos de rendimiento y eficiencia energética, ya que ayuda a los costos de operación y energía, ¿sí? Respectivamente. En la fase de diseño, desde la perspectiva técnica, pues está asociado con el diseño de componentes de software que pueden ser reutilizados, apuntando al atributo de mantenibilidad. Desde la perspectiva económica, pues está asociado con lo mismo, con los algoritmos que reducen costos en el análisis, asociado pues con la fase de planeación, con la recolección de datos y el consumo de energía. En cuanto a la autoadaptación, encontramos que los autores lo definen como una oportunidad para detectar cambios de comportamientos inesperados
y permitir que los procesos sean más confiables, ¿sí? Ellos ya en la fase de especificación pues definen la autoadaptación como el principal requisito en el cual todos los diseños deben cumplir con este. En la fase de diseño encontramos que la adaptación se logra principalmente con MAPK, ¿sí? Y se implementa en la capa Ciber. En la fase de integración encontramos información. En la fase de control de calidad encontramos pues que la autoadaptación se prueba a través de simulaciones, y en la última fase de mantenimiento no encontramos información explícita sobre actividades de mantenimiento, pero sí de planeación y mantenimiento. Entonces encontramos que los autores planean mejorar las implementaciones de MAPK, o planean adicionar nuevas funcionalidades a sus diseños, a sus propuestas, o planean continuar con la fase de control de calidad. Bueno, al finalizar esta revisión sistemática de la literatura, identificamos 10 retos. Estos se priorizaron y acá solo les muestro los 3 primeros, ¿sí? Los 2 iniciales coinciden con los objetivos del proyecto. Entonces, el primer reto se refiere a que no se encontró una visión unificada de lo que es sostenibilidad. Entonces se sugiere que para este caso primero se debe construir un framework conceptual que permitiera establecer esta visión. El segundo reto se refiere a que explícitamente no se evidenció la sostenibilidad en la revisión realizada, ¿sí? Para los sistemas ciberfísicos autoadaptables. Implícitamente se identificó que la sostenibilidad se está abordando a través del uso de atributos de calidad como la adaptabilidad, la escalabilidad, la eficiencia energética y vagamente atributos como la modularidad y la reutilización, ¿sí? Por lo anterior se definió el reto de la creación de un framework que permita a los sistemas ciberfísicos autoadaptables ser sostenibles desde las diferentes dimensiones que hemos mencionado. El tercer reto sale de la observación en la fase de control de calidad, donde hay una falta de información sobre las pruebas unitarias y una falta de pruebas integradas de los subsistemas que componen los sistemas propuestos por los autores. Además de que se necesitan más pruebas experimentales para medir estos atributos de calidad, como la seguridad, la usabilidad, la mantenibilidad, la interoperabilidad de todos estos diseños. Por eso se definió como tercer reto la aplicación de metodologías que se usan en la ingeniería de software en este tipo de sistemas. Listo, entonces el primer reto está asociado con el primer objetivo del proyecto. Este objetivo surge, como les decía, las definiciones de sostenibilidad del software que encontramos en la literatura pues son bastante caóticas en cuanto a conceptos. Entonces en la revisión preliminar, en la revisión nos dimos cuenta, identificamos inconsistencias terminológicas en los conceptos relacionados con la sostenibilidad del software, ¿sí? Por eso es que nosotros como equipo tomamos la decisión de desarrollar una ontología de dominio, ¿sí? Con la cual podemos disminuir las inconsistencias y facilitar el intercambio de información sobre el dominio de la sostenibilidad. Listo. Entonces recordemos que las ontologías definen estructuras de conocimiento y promueven una comprensión compartida sobre un dominio, como lo dice acá, ¿sí? Normalmente implican un vocabulario de términos y una indicación de cómo esos términos están interrelacionados, ¿sí? Y existen muchas metodologías para sistematizar la implementación de ontologías. Nosotros decidimos utilizar Methodology, ya que se usa ampliamente para definir ontologías en diferentes campos, y esto se divide en 5 fases. En la fase de especificación es donde se establece el objetivo y el alcance. Luego en la fase de conceptualización es donde el conocimiento se organiza y se estructura. En la fase de formalización se transforma el modelo conceptual en un modelo ya formal o semicomputable. Y en la fase de integración pues se integra con otras ontologías y finalmente se implementa con la construcción de un modelo computacional y se realiza mantenimiento a esta ontología creada. Bueno, y como les decía, en la fase de especificación es donde se establece el objetivo y el alcance, en donde nosotros definimos que esta ontología es de dominio, ¿sí? Es decir, que la ontología describe en un alto nivel el vocabulario del dominio, sus significados y las relaciones entre los términos de ese vocabulario. Listo. Para la fase de conceptualización nosotros usamos RepSeno, que es un formalismo de representación para ontologías de ingeniería de software, en donde el conocimiento
sobre sostenibilidad en software, nosotros lo organizamos y lo estructuramos mediante diagramas de conceptos que son similares a los diagramas de clases en UML. ¿Listo? Acá los conceptos y sus principales relaciones se detallan en un conjunto de tablas. Listo. Entonces en esta presentación simplemente les muestro los conceptos más importantes de la ontología. Si desean ver la conceptualización completa, pueden acceder al repositorio que está en GitHub, acá les dejo un enlace. Finalmente, esta conceptualización está siendo formalizada utilizando la herramienta Protege, y aquí es donde estamos. Y pues ya debemos continuar con las siguientes fases de la metodología. ¿Qué sigue? Bueno, en el año 2020 pues terminamos esta revisión de literatura, identificamos todos esos retos y las oportunidades. Ya este semestre nos estamos enfocando en la ontología, ¿sí? El próximo semestre ya deberíamos comenzar con el desarrollo del framework arquitectural, y el próximo año tenemos planeado pues ya demostrar el uso de este framework aplicándolo en un ambiente agroindustrial. Y bueno, eso sería todo con esta presentación. Espero les haya gustado, hayan entendido todo lo que presenté acá, y quedo atento a sus comentarios y a sus preguntas. Muchas gracias.